¿Pueden ver la presentación? Ok, bien. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver un tema que es importante en relación a la epidemiología y también a la investigación, que es la elaboración del marco teórico. Mm. Los objetivos de esta clase son discutir y examinar la naturaleza y el enfoque del marco conceptual y teórico de nuestro problema de investigación o pregunta de investigación. También describir cuáles son los elementos que conforman el marco teórico, eh, tratar algo de los conceptos sobre variables e hipótesis. Variables ya lo hemos visto en la práctica, y también estudiar la construcción de los diferentes tipos de hipótesis e identificar los elementos estructurales de lo que conforman una hipótesis. Entonces, el marco teórico, una vez que nosotros hemos elaborado, tenemos una pregunta de investigación, queremos desarrollar una investigación, tenemos que formular un marco teórico. Entonces, el marco teórico es el espacio en el cual el investigador va a poder describir, explayarse, comprender y explicar el problema que están postulando desde una perspectiva teórica, así como el planteamiento de las posibles hipótesis que uno tenga para responder al problema del estudio. Entonces, desde esta perspectiva, tanto el marco conceptual como el teórico, lo que nos va a ayudar es a ampliar la descripción y el análisis del problema, ¿no? Nos va a ayudar a orientarnos en la organización de los datos o de los hechos significativos para poder descubrir las relaciones del problema que estamos postulando con las teorías ya existentes, ¿no? Y por último, nos va a permitir ayudar a integrar la teoría con la investigación que nosotros estamos tratando de desarrollar. Entonces, de manera global, cuando nosotros tenemos un proceso en desarrollo, una investigación, tenemos un planteamiento del problema, y ese planteamiento del problema que hemos identificado, ¿no? Con la pregunta de la investigación, acuérdense del acrónimo FINER, tenemos que ahora nutrirlo con elementos teóricos que nos permitan explayar o profundizar en el análisis del problema, en la comprensión y la explicación del problema para los diferentes fuentes que nosotros quisiéramos dar a conocer, ¿no? Entonces, el marco teórico lo que nos va a ayudar es a dar una mayor profundidad y alcance del problema que nosotros nos estamos planteando para investigar. Entonces, el marco teórico lo que nos va a ayudar es a tratar eh, de fortalecer nuestra pregunta de investigación, al tratar de describir los conceptos, de comprender los conceptos, de explicar los conceptos y de tratar de interpretar esos conceptos de nuestra pregunta de investigación. Existen varios tipos de marcos teóricos, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, cómo se realiza un marco teórico, sobre todo en investigaciones descriptivas, que generalmente son las que con mayor frecuencia uno realiza. Generalmente una investigación descriptiva tiene un marco teórico en el cual se va a construir un marco conceptual donde van a tratar de analizar y articular los conceptos básicos que son aplicables a su tema de investigación, ¿no? Generalmente estos conceptos son seleccionados por ustedes mismos y se convierten en bloques de construcción que sirven como guía para la investigación que van a desarrollar. Generalmente en la elaboración del marco conceptual, nosotros seguimos un proceso inductivo, es menos riguroso, pero generalmente tratamos de cumplir las normas de investigación o del protocolo de investigación de cada institución donde nosotros tratamos de elaborar o donde nosotros estudiamos. Por último, este tipo de marco nos va a ayudar a generar una nueva generación de hipótesis como un punto de partida a la generación de las teorías que hemos revisado. Otro tipo de marco
teórico son las investigaciones explicativas, ¿no? Generalmente estos marcos teóricos se formulan de una manera más exigente y rigurosa que las anteriores, ¿no? Son generalmente formadas a través de un sistema estructurado y deductivo de inducciones formales y abstractas que buscan tratar de explicar o determinar los hechos o los fenómenos del problema en el cual nosotros nos estamos enrumbando para desarrollar la investigación, ¿no? Generalmente este tipo de marcos teóricos explicativos tratan de buscar una relación existente entre las variables independientes y las variables dependientes que hemos formulado en nuestra pregunta de investigación. Generalmente, para la elaboración de este tipo de marcos teóricos, se debe recurrir a otro tipo de investigaciones, ver qué otro tipo de investigaciones se han realizado en el mundo y también considerar las razones teóricas bien fundamentadas para el desarrollo de esta investigación. También debemos realizar un análisis de la metodología utilizada en otro tipo de investigaciones. Esto es muy importante cuando uno trata de desarrollar una investigación, debe tratar de revisar los otros artículos que ya existen en el mundo parecidos a tu propuesta de investigación para tratar de seguir un análisis similar a los cuales ellos hayan implementado en sus estudios previos, ¿no? Y por último están los marcos teóricos de las investigaciones predictivas, que generalmente son muy similares a las explicativas, ¿no? Prácticamente es el mismo acápite, ¿no? En el cual tratamos de que la rigurosidad y las exigencias sean iguales a las del tipo de las investigaciones explicativas. Entonces, dentro del marco teórico, nosotros tenemos ciertos elementos que son muy importantes a conocer. El primero es el conocimiento sobre el tema. O sea, el marco teórico nos va a ayudar a afinar nuestros conceptos sobre la pregunta de investigación, las teorías que existen sobre ese problema y general también investigar los antecedentes sobre el problema, ¿no? Revisar cuántos artículos se han realizado de manera similar. Por ejemplo, si ustedes quieren realizar un estudio sobre factores de riesgo asociados a la infección nosocomial, entonces tendrían que buscar en las bibliotecas, en el internet, en las bases de datos, artículos que traten de o que hayan respondido esta pregunta de investigación y ver qué tipos de metodologías utilizaron para poder generar los conocimientos y más o menos tener una idea de qué es lo que se va encontrando. Por último, también es muy importante analizar los datos estadísticos, ¿no? Entonces, el marco teórico lo que nos ofrece es eso, la base del conocimiento sobre el tema al cual nosotros vamos a desarrollar la investigación. El otro punto importante es describir y conocer las variables que vamos a incluir en nuestro estudio y en algunas ocasiones, sobre todo en estudios que nosotros hacemos de tipo explicativo, predictivos o causales, es donde nosotros vamos a generar hipótesis. En la mayoría de los estudios observacionales no se desarrollan muchas hipótesis, sino generalmente los estudios observacionales generalmente sirven como base para la generación de hipótesis. Entonces, dentro del marco teórico, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los conocimientos sobre el problema de investigación. Esto es muy importante y nos ayuda sobre todo a centrarnos en la ubicación del problema, ¿no? Trata de ayudarnos a dar un contexto más amplio del problema que hemos identificado. Generalmente se recomienda que se indague cuál es el estado de la información que se dispone hoy en día sobre la pregunta de investigación que uno ha elegido para desarrollar una investigación, ¿no? Debemos saber o conocer el nivel de conocimiento que se posee sobre ese tema, ¿no? Y generalmente ver si es pertinente a la problemática de nuestra institución de acuerdo a las prioridades que cada institución tiene. También es necesario revisar qué métodos o procedimientos han utilizado para llegar a ese conocimiento
y hasta dónde se ha llegado en las investigaciones realizadas sobre el mismo tema. También es importante que en esas investigaciones ustedes conozcan qué lagunas de conocimiento, qué limitaciones han habido cuando se han desarrollado problemas similares. Es necesario revisar los conceptos y las teorías relacionadas con el problema de investigación que ustedes están elaborando. Por ejemplo, si ustedes están postulando que no lavarse las manos en atención hospitalaria aumenta el número de infecciones nosocomiales, ustedes tendrían que buscar algunos conceptos como qué es una infección nosocomial, cuál es el concepto de higiene de manos, qué tipo de higiene de manos existen. Entonces, todas esas teorías ustedes tendrían que ir revisando. Como les decía, es muy importante revisar la literatura. Generalmente el propósito de la revisión de la literatura es hacer un resumen conceptual y teórico de las investigaciones o de los trabajos realizados, con el fin de delimitar el área del estudio y concretar los conocimientos existentes sobre él. Esto nos va a ayudar a permitir identificar los aspectos principales a estudiar y las relaciones entre ellos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Hoy en día, cuando uno revisa su conocimiento, se considera pues, que deberíamos tener artículos de aproximadamente entre 10 a más artículos de investigación y sobre todo generalmente que sean de los últimos 5 años. Sin embargo, cuando el tema es muy relevante o no hay información, no interesa el acápite de los últimos 5 años, sino de las informaciones relevantes que ustedes hayan encontrado. La revisión de la documentación generalmente se hace de forma sistemática, ¿no? Señalando las congruencias y las contradicciones encontradas y debe ser lo más objetiva posible valorándola críticamente, ¿no? Hemos visto ya la clase de cómo se valora críticamente un artículo de investigación. Si estamos revisando cualquier artículo, siempre tenemos que evaluar la metodología, ¿no? Entonces, en el concepto de marco teórico, lo que tratamos nosotros es de crear un ambiente en el cual podamos justificar esa investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos justificar esa investigación? Porque nuestros recursos desafortunadamente son limitados, ¿no? Entonces tenemos que priorizar todo el gasto que vamos a hacer en realizar esa investigación y sobre todo, pues, tenerlo en cuenta con lo que es las prioridades del lugar donde uno trabaja o donde uno estudia, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en algunas universidades, se fomenta la investigación y hay pequeños presupuestos, pero de acuerdo a los temas que cada universidad ha desarrollado como prioridad para investigar. Entonces, de manera global, el marco teórico tiene estas tres partes, una de las cuales es los antecedentes de investigación, en la cual nosotros vamos a tomar en cuenta todo el conocimiento previo que existe sobre el problema de investigación que hemos decidido investigar, ¿no? Y lo otro son, el otro punto son las bases teóricas en las cuales describimos los conceptos de los temas que están relacionados con nuestra pregunta de investigación. Si nosotros vamos a hablar de factores de riesgo y el desarrollo de diabetes, pues dentro del concepto tendremos que poner qué es un factor de riesgo, qué es diabetes, ¿no? Y describir algunos factores ya específicos que puedan desarrollar la definición de términos básicos. Eso nos va a ayudar sobre todo para definir y delimitar, según el criterio que hayamos tomado, los aspectos relevantes de cada definición que hemos encontrado. El otro punto importante que tenemos del marco teórico es la definición de las variables, ¿no? Esto es necesario porque vamos a poder tratar de evaluar la relación entre ellas, por medio de las cuales nosotros vamos a plantear las respuestas o las explicaciones del problema que se estudia. Entonces, ya sabemos que una variable es una entidad abstracta que adquiere distintos valores, ¿no? Generalmente se refiere a una cualidad, propiedad o característica o atributo de una persona o cosas en estudio, ¿no? Que generalmente tienen una variabilidad entre un sujeto o entre un mismo sujeto en diferentes momentos, ¿no?
Generalmente, por su posición en la hipótesis, ¿no? Generalmente las variables se pueden clasificar en variables independientes, en variables dependientes y en variables intervinientes. La variable independiente, por ejemplo, es la variable que explica, condiciona o determina el cambio de los valores de la variable dependiente. Y la variable dependiente es generalmente el fenómeno o la situación explicada, ¿no? Que está en función de la otra variable, ¿no? Generalmente es el resultado esperado, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos evaluar el sobrepeso y el desarrollo de diabetes. Entonces la variable independiente sería el sobrepeso y la variable dependiente, que sería el resultado, es el desarrollo de diabetes, ¿no? La variable interviniente generalmente es el elemento que puede estar presente en una relación entre las variables independiente y la dependiente, es decir, que influye en la aparición del otro elemento de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, puede ser la variable de sobrepeso y diabetes y también resistencia a la insulina, ¿no? Sería una variable interviniente. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Hay variables independientes, ¿no? Y el desarrollo de la variable dependiente. Por ejemplo, los alumnos que estudian obtienen mejores calificaciones que los que estudian individualmente. Entonces vemos que las variables independientes son el grupo que estudia y los que estudian individuales, ¿no? Y tenemos dos variables y al final vemos un resultado. Ese resultado son las calificaciones. Y eso nosotros lo consideramos como la variable dependiente. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Los niños que nacen con circular de cordón umbilical, ¿no? Desarrollan una conducta hiperactiva e irritable siempre y cuando presenten cianosis al momento de nacer. Entonces vemos ahí dos variables, no, no hay que confundirnos. Una variable es circular de cordón umbilical sin cianosis, ¿no? Y la otra es circular de cordón umbilical con cianosis, ¿no? Entonces vemos esas, las estudiamos y alguna de ellas, en teoría, va a desarrollar una conducta hiperactiva e irritable, ¿no? Nosotros estamos postulando que los que tienen cordón umbilical con cianosis van a desarrollar esa conducta hiperactiva, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo algo del desarrollo de las hipótesis, que vamos a ver más adelante. Entonces, también en las variables se pueden definir en variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, generalmente son variables que se refieren a propiedades de los objetos en estudio, sean animados o inanimados, y generalmente su característica es el hecho que no pueda ser medida en términos de cantidad de la propiedad presente, sino que solamente se determina en la presencia o la ausencia de y la otra que son las variables cuantitativas, que son aquellas cuya magnitud puede ser medida en términos numéricos. Esto es que los valores de los fenómenos se encuentran distribuidos a lo largo de una escala y pueden ser clasificadas como continuas o discontinuas. Dentro de estas variables tenemos a las variables continuas, que son aquellas cuya unidad de medición utilizada en la escala pueden ser subdivididas en forma infinita, ¿no? Por ejemplo, la talla es una medida continua, el valor de glucosa, ¿no? Y las variables discontinuas, generalmente llamadas discretas, son las que pueden tomar solamente un número finito de valores, debido a que la unidad de medida no puede ser fraccionada, ¿no? Generalmente esto es el número de hijos, ¿no? O también el, el, este, la edad, generalmente en años, ¿no? Es como se utiliza la medición, sobre todo para los adultos, ¿no? Es una variable discontinua. Generalmente, en el marco teórico, las variables principales se trabajan en un nivel de globalidad con el propósito de explicar en forma general el problema de estudio. No vamos a tratar de analizar todas las variables, sino las variables más relevantes.
El otro punto que hemos visto dentro del marco teórico son, bueno, primero los conceptos, las variables y ahora la hipótesis. Como les decía, a veces, la mayoría de los estudios de observación no hay hipótesis, pero en los estudios analíticos y los ensayos clínicos ya se pueden generar hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis es una suposición o una proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos, ¿no? Generalmente deben ser sometidas a una prueba para ser aceptada como válida, ¿no? Nosotros decimos que la construcción de las hipótesis se apoyan en un sistema de conocimientos organizados, formado dentro de un contexto teórico, comprobado mediante la verificación empírica para explicar y predecir en los posibles hechos o fenómenos si se comprueba o no la relación enunciada. Hay varios tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis inductivas. Generalmente las hipótesis inductivas parten de la observación específica de los hechos, ¿no? Y se da en una explicación tentativa y temporal. Y también tenemos las hipótesis deductivas, que generalmente son parte de las leyes generales o teorías que se aplican a situaciones particulares. El otro punto es muy importante que estas hipótesis deductivas se desarrolla expectativas científicas o hipótesis fundamentadas en principios teóricos, ¿no? Entonces, tenemos también otro tipo de hipótesis como son las hipótesis de asociación o covarianza. Estas generalmente se establecen de una determinada correspondencia o correlación entre dos o más variables, ¿no? Generalmente se consideran como hipótesis descriptivas y significa que una modificación en la variable independiente modifica la variable dependiente de forma directa e indirecta, ¿no? Entonces, hay varias formas como podemos evaluar estas variables. Tenemos la variable x, que puede estar en mayor o menor medida, y pueden producir un efecto mayor o menor en otra variable dependiendo de lo que nosotros estamos evaluando. Por ejemplo, acá vemos algunos enunciados como hipótesis descriptivas, en los cuales nosotros podemos decir que los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis que nosotros podemos ir planteando. Otra hipótesis, el cumplimiento de los bundles. Los bundles significa un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia para reducir cualquier problema que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, acá dice el cumplimiento de los bundles de higiene de manos, o sea, intervenciones basadas en evidencia para mejorar la higiene de manos, ¿no? Incrementa la adherencia o el cumplimiento de la higiene de manos en el personal de salud. Entonces, esas son hipótesis generalmente de asociación que están desarrolladas en base a la observación. Generalmente, estas hipótesis están íntimamente relacionadas con el problema, el marco teórico y el tipo de investigación que esto genera. Otro tipo de hipótesis son las hipótesis de relación de producción y generalmente estas hipótesis se parte del supuesto que el comportamiento o la modificación de una variable independiente puede influir o produce un cambio en la variable dependiente. Sin embargo, su relación no es causal. Entonces podemos ver acá que el incremento, ejemplo, el incremento de conocimientos del diabético sobre la enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades del autocuidado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el conocimiento puede producir un cambio o puede producir un mejor comportamiento en las actividades del autocuidado para prevenir problemas o complicaciones de la diabetes. Otro tipo ya más importante generalmente son las hipótesis de relación causal.
Estas generalmente permiten explicar y predecir los hechos y fenómenos con determinados márgenes de error y se dan cuando se cumplen las siguientes acciones. El comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o la variación de la otra variable, que en este caso sería la causa. La covariación no es producto de factores extraños o aleatorios, por lo que la relación entre las variables es real, ¿no? Y la variable causa ocurre antes que la variable efecto. Esto es muy importante para los tipos de relación causal que vamos a ver en la clase de causalidad, ¿no? Generalmente la variable que nosotros postulamos como causa debe ocurrir antes de que ocurra la variable efecto, ¿no? Entonces tenemos acá un ejemplo. Los niños que nacen con circular de cordón desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. Entonces, nosotros para postular que esta sea una hipótesis de relación causal, lo primero que tenemos que ver es que el niño haya nacido con el circular de cordón umbilical para postular la conducta irritable. ¿Cuáles son los elementos de una hipótesis? Generalmente los elementos de la unidad de una hipótesis son las unidades de análisis. ¿Cuáles son las unidades de análisis en nuestras investigaciones? Pueden ser los individuos, familiares, grupos, casas institucionales o otro, pero es la base por la cual nosotros empezamos a desarrollar los estudios. Las variables, ya les he dicho, son los atributos, propiedades o factores que presentan las unidades de análisis y pueden ser ya cualitativas o cuantitativas de acuerdo a la postulación de mi pregunta de investigación. Los elementos lógicos generalmente están relacionados con la unidad de análisis, con las variables y estas entre sí. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Los Las estudiantes, variables, perdón, los alumnos, sí, los alumnos, las variables, ¿cuáles serían las variables? El tiempo de estudio. ¿Mm? ¿Cuáles serían las variables? El tiempo de estudio y el rendimiento. Tiempo de estudio y rendimiento. ¿Alguien dice algo diferente? Pues veamos. Entonces, sí, las unidades de análisis son los alumnos, ¿no? Las variables, las horas de estudio, ¿no? Y el rendimiento académico, pueden ser la variable independiente y la variable dependiente, es el rendimiento académico, y el elemento lógico, lo que se va a medir es el mayor número de horas o menor número de horas que estudian para ver si hay un mayor rendimiento académico. Algunos ejemplos que debemos tener en cuenta para elaborar los criterios de formulación de la hipótesis, ¿no? Es generalmente que la hipótesis se debe formular de forma positiva, ¿no? Generalmente uno debe tratar de plantear la relación entre dos o más variables de la hipótesis, o sea, la hipótesis tiene que tener dos o más variables, no puede ser una sola, ¿no? Debe posibilitar el someter a una prueba de las relaciones expresadas, ¿no? Y debe ser de poder predictivo y explicativo, ¿no? O total de predecir y explicar la hipótesis que nosotros estamos formulando. Algunos requisitos que debemos tener en cuenta en el desarrollo de las hipótesis es que las hipótesis deben referirse a un solo ámbito de la realidad, no se limitan a más problemas, generalmente tratan de definir una o dos hipótesis por tipo de estudio,
Los conceptos de las hipótesis deben ser claros y precisos, ¿no? Los conceptos deben contar con realidades o referentes empíricos y observados, y en el planteamiento se debe prever la técnica para probar la hipótesis. También tenemos otros tipos de clasificaciones que es el llamado o el que ustedes van a ver cuando revisen varios artículos de investigación, que son las hipótesis estadísticas. Estas generalmente se plantean para el proceso de análisis estadístico inferencial, ¿no? De los datos que hemos recolectado. O sea, generalmente estas hipótesis lo que tratan de hacer es poder hacer inferencia de los datos que nosotros hemos encontrado, que nos han debido al azar y que se pueden extrapolar, ¿no? Y generalmente estas se postulan cuando se trata de decidir si existen diferencias o no, sobre todo estas diferencias o no, si se han debido o no al azar. Otro punto dentro de la hipótesis tenemos la generación de dos hipótesis. Cuando nosotros postulamos una hipótesis, esa hipótesis se puede dividir en hipótesis nula y hipótesis alterna. ¿Qué es una hipótesis nula? Generalmente la hipótesis nula se designa con el símbolo HO o H0, como quieran decirle. No, es generalmente la hipótesis de la no diferencia, o sea, no hay diferencias entre lo que tú has postulado en la hipótesis, esa es la hipótesis nula, y generalmente se establece con el propósito expreso de ser rechazado, porque tú ya estás postulando que hay una diferencia. Entonces, tú tienes que decir que efectivamente existe diferencia, no, no haces un estudio para decir que no, no hay diferencia. Cuando se efectúan estas pruebas estadísticas, generalmente suele asumirse la hipótesis nula subyacente sin que se enuncie de manera explícita, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que los alumnos que estudian durante 2 o más horas, ¿no? Tienen mayor rendimiento académico de los que estudian en menos horas, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería en este sentido la hipótesis nula? La hipótesis nula sería: los alumnos que estudian durante 2 o más horas tienen igual rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Esa sería la hipótesis nula, ¿no? Si nosotros estamos postulando que estudiar más horas nos da mayor rendimiento académico, la hipótesis nula de eso sería, pues, que no existiría diferencias entre estudiar más de 2 horas o menos para el rendimiento académico. Entonces, lo que nosotros postulamos o lo que nosotros estamos a investigar generalmente se conoce como hipótesis alterna, ¿no? Se identifica con el símbolo de HA, ¿no? Y generalmente trata de plantear que los valores observados en la muestra no son equivalentes a los encontrados en la otra muestra, o sea, en el grupo que estudia menos horas, en nuestro ejemplo, ¿no? Lo que significa que sí existe una diferencia en los valores que hemos estudiado, ¿no? Generalmente el valor encontrado puede ser mayor o menor de acuerdo a cómo has postulado tu hipótesis, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo, la hipótesis nula, acuérdense, es el enunciado formal para el contraste de hipótesis con métodos estadísticos, no hay asociación, no hay diferencia, no hay efecto. Con esos eh, nombres generalmente se conoce la hipótesis nula, ¿no? Cuando queremos evaluarla. Y la hipótesis alternativa es la hipótesis complementaria, la que nosotros estamos investigando y la cual nosotros queremos encontrar asociación, queremos encontrar diferencias o queremos encontrar algún efecto. Generalmente la hipótesis nula es la que contrastamos, a la que tratamos de evaluar. La hipótesis alterna es la que rechaza la hipótesis nula, ¿no? Generalmente los datos pueden refutar esta hipótesis nula y cuando nosotros evaluamos esto, los datos generalmente muestran favor o evidencia a favor de nuestra hipótesis alterna. No debería ser rechazada sin una buena razón y tampoco la hipótesis alterna no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Y ya para ir terminando, podemos resumir cómo construir un marco teórico.
Entonces, una vez que hemos tenido la pregunta de investigación, lo que tenemos que identificar son los elementos teóricos para fundamentar el problema. Por ejemplo, para orientar el proceso de revisión de la literatura, es necesario que sobre la base del problema y los objetivos que hemos identificado en nuestra investigación, nosotros podamos fundamentar bien nuestro análisis del problema. Esto es lo que se ha llamado anteriormente como el conocimiento del tema. Entonces, nosotros debemos identificar bien nuestros problemas para poder buscar la información. Luego, nosotros debemos seleccionar las variables principales, ¿no? Generalmente las variables más importantes y relevantes para nuestro estudio del problema, ¿no? O sea, no vamos pues a abarcarnos si nosotros estamos buscando pues leer, postular que más de 2 horas aumente el rendimiento académico, probablemente no vamos a ponernos a investigar si el sexo puede influir en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Eh, Sobre la base de los elementos teóricos planteados en el primer paso y la revisión de la literatura, se procede a la selección de las variables centrales y secundarias de tema, ¿no? La variable central se refiere básicamente al problema y constituye la variable dependiente. Las secundarias generalmente son aquellas que ayudan a explicar y analizar el problema y se denominan variables independientes. En el paso 3, nosotros debemos identificar las relaciones entre las variables y enunciar la hipótesis si fuera posible, ¿no? Si es un estudio observacional, no necesariamente vamos a tener hipótesis, y debemos postular la hipótesis y describir las relaciones entre las variables identificadas. Esta hipótesis generalmente contiene las suposiciones, proposiciones, explicaciones y respuestas a hechos y fenómenos del problema. En el paso 4, nosotros tratamos de esquematizar las relaciones entre las variables y esto nos va a ayudar al investigador a tener una visión de conjunto de las relaciones y facilitar la elaboración del marco teórico. Y por último, nosotros debemos tratar de empezar a elaborar el marco teórico, ¿no? Esto generalmente puede iniciarse con la descripción general del problema y los elementos teóricos relativos al mismo, y puede incluirse variables conceptuales en nivel de generalidad, explicando ampliamente la relación planteada con su hipótesis y también tratar de tener un estilo expositivo y no esquemático. Lo otro que también debemos tener en cuenta es que debemos citar los antecedentes de los diferentes estudios que son similares a nuestro tema de investigación. Por último, cuando uno quiere desarrollar estudios, hay mucha información en nuestro país. Nuestro país desafortunadamente no desarrolla mucha investigación, sin embargo eso es una fortaleza porque como no tenemos mucha investigación, podemos explayarnos en cualquier campo. Por ejemplo, el gobierno peruano tiene una página web de bases de datos abiertos. Ustedes pueden descargar una cantidad enorme de datos abiertos. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar mortalidad, si quieren estudiar hospitalizaciones, si quieren estudiar la anemia, todos esos datos ustedes pueden descargarlos y ir viendo, hacer investigaciones descriptivas o predictivas del comportamiento de estas patologías. Bien, eso sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo martes y con mi grupo nos estaríamos viendo el día jueves para las prácticas. Perdón. Sí, no, el día martes para las prácticas y con todos hasta el próximo jueves para las clases teóricas. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. No, doctor.